Hola a todos, bienvenidos a nuestro estudio de Génesis capítulo 7. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más impactantes de toda la Biblia. Más allá de la imagen de un gran barco y animales, este capítulo es una profunda declaración teológica sobre quién es Dios y cómo actúa en la historia. Así que prepárense porque vamos a desentrañar sus secretos. Génesis 7 no aparece de la nada. Es la culminación de lo que se nos dice en el capítulo 6. La maldad del ser humano había llegado a un punto extremo, corrompiendo toda la tierra. Ante esto, el capítulo 7 responde a una pregunta fundamental. ¿Qué hace Dios cuando el pecado lo inunda todo y cómo protege su plan de redención? La estructura del capítulo es muy clara. Primero, Dios da el mandato final a Noé para que entre en el arca. Luego comienza el diluvio. Después se nos describe cómo Dios preserva a Noé, su familia y a los seres vivos dentro del arca. Y finalmente vemos la destrucción total de todo lo que había quedado fuera. Es una progresión dramática que va de la gracia que salva al juicio que se consuma. Hablemos de Dios como juez. A veces se pinta el diluvio como un arrebato de la ira divina, pero la Biblia dice otra cosa. Génesis capítulo 6, versículo 5 afirma: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. El juicio no fue un capricho, fue una respuesta moral a un pecado estructural y persistente. Dios es santo y por lo tanto no puede tolerar el mal para siempre. También es justo, lo que significa que su juicio es universal y proporcionado. Y además fue paciente. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios esperó pacientemente mientras se construía el arca, dando tiempo para el arrepentimiento. Uno de los detalles más poderosos del capítulo está en el versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Primero, que Noé no se salvó a sí mismo. Su salvación fue iniciada, asegurada y sellada por Dios. Esto nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo de la gracia soberana de Dios. Esa puerta cerrada también nos habla de un punto de no retorno, un momento en que la oportunidad de entrar se acaba. Es una imagen muy fuerte sobre la seriedad con la que debemos tomar el llamado de Dios. Pero incluso en medio de este juicio tan severo, la gracia de Dios brilla con una fuerza increíble. En Génesis 7, versículo 1, Dios le dice a Noé: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ojo, Noé no era un hombre perfecto sin pecado. Su justicia era relacional, es decir, en comparación con la corrupción total que lo rodeaba. Pero fundamentalmente, como dice Génesis 6, 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Su fe en Dios lo hizo justo a sus ojos, un concepto que anticipa la enseñanza del apóstol Pablo sobre la justificación por la fe. Y la gracia no fue solo para Noé. Dios ordena preservar a los animales, tanto los limpios como los no limpios, macho y hembra. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no buscaba anular su propósito original de Génesis 1, que la vida floreciera y llenara la tierra. El diluvio no fue un borrón y cuenta nueva caótico, sino una purificación radical con un propósito redentor. Dios juzga para salvar la vida, no para destruirla por placer. El agua en este capítulo tiene un simbolismo dual muy potente. Por un lado, es el instrumento del juicio que destruye todo lo corrupto. Por otro, es el agente de purificación que lava la tierra.
Este doble significado lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Piensa en el cruce del Mar Rojo. Fue juicio para los egipcios, pero salvación y un nuevo comienzo para Israel. El apóstol Pedro, en su primera carta, conecta directamente el diluvio con el bautismo cristiano. Dice que el agua del diluvio prefigura el bautismo que ahora nos salva. No es que el agua física tenga un poder mágico, sino que simboliza la muerte a nuestro viejo yo y el paso a una nueva vida en Cristo. Además, el diluvio nos enseña algo sobre la dimensión cósmica del pecado. El texto dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Este lenguaje nos recuerda a Génesis 1, cuando el mundo estaba desordenado y vacío. Es como si el caos original regresara para reclamar la creación. Esto nos muestra que el pecado humano no es solo un problema individual, tiene consecuencias cósmicas. Afecta a toda la creación. El apóstol Pablo lo diría siglos después en Romanos 8, cuando escribe que la creación fue sujetada a la vanidad y gime a una. El pecado del hombre arrastró a la creación con él. Los números de este relato también son muy significativos. Los 40 días y 40 noches de lluvia no son una cifra casual. En la Biblia, el número 40 representa un tiempo de prueba, de juicio y de preparación. Pensemos en los 40 años de Israel en el desierto, o los 40 días de Jesús siendo tentado. Luego, se nos dice que las aguas prevalecieron durante 150 días, lo que simboliza la plenitud y la totalidad del juicio. Estos números nos comunican que el juicio de Dios fue completo, total, y que nada ni nadie escapó de su soberanía. Ahora, ¿cómo vemos todo esto a la luz de Cristo? La historia de Noé es una de las prefiguraciones más claras de la obra de Jesús en toda la Biblia. El arca es un tipo de Cristo, el único medio de salvación provisto por Dios para escapar del juicio. La única puerta del arca apunta a Jesús, quien dijo: «Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo». El diluvio en sí mismo es una advertencia del juicio final. De hecho, Jesús mismo usó ese evento para advertir sobre su segunda venida, diciendo: «Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». La gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, completamente ajena al juicio inminente, hasta que fue demasiado tarde. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas podemos sacar de Génesis capítulo 7? Primero, que la gracia de Dios siempre se ofrece antes del juicio, pero no lo anula indefinidamente. Segundo, que la verdadera fe se demuestra con obediencia, como la de Noé, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor piensa que estamos locos. Tercero, la salvación es exclusiva. Se encuentra solo en el arca que Dios ha provisto. Pero la invitación a entrar está abierta a todos antes de que la puerta se cierre. Y finalmente, nos recuerda que el juicio de Dios es real, pero también lo es su refugio. En conclusión, Génesis capítulo 7 es mucho más que la crónica de una catástrofe antigua. Es una revelación poderosa del carácter de Dios. Él es santo y no puede convivir con el pecado. Es justo y juzga el mal, pero también es paciente, misericordioso y un Salvador que siempre provee un camino de escape. La gran verdad del diluvio es esta: Dios se toma el pecado en serio, pero ama aún más a su creación. Por eso, siempre provee un arca antes de enviar las aguas. Hoy día, esa arca es Cristo Jesús.
Ven a Él antes que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en este estudio profundo del capítulo 7 de Génesis. Nos vemos en el próximo capítulo.